Aquel martes, cuando Elena llegó a casa 3 horas antes de lo normal, lo primero que escuchó fue la voz de su padre, riendo. Algo que no sucedía desde hacía 12 largos años. Se quedó petrificada en el pasillo de mármol. Su padre, riendo. Era como si el sonido mismo fuera algo imposible. Don Rafael Mondragón llevaba 12 años ciego. 12 años encerrado en su habitación del tercer piso de aquella mansión en las lomas de Chapultepec. 12 años sin tocar los 3000 libros de su biblioteca personal. 12 años sin sonreír, mucho menos reír. Y ahora, mientras Elena sostenía su portafolio ejecutivo y su teléfono corporativo vibraba con mensajes urgentes, ese sonido la atravesaba como un rayo. La risa de su padre, genuina, viva, real. Subió las escaleras sin hacer el más mínimo ruido, cada paso lento, cada respiración contenida, como si el sonido fuera tan frágil que un movimiento brusco pudiera hacerlo añicos. La puerta de la habitación estaba entreabierta, una rendija de luz cálida se escapaba hacia el pasillo, y entonces la escuchó. Otra voz, una voz de mujer, suave, pausada, leyendo. No era la enfermera. La enfermera tenía una voz áspera, cansada. Esta voz era diferente. Esta voz pintaba imágenes en el aire. Elena se acercó milímetro a milímetro. Asomó apenas un ojo por la rendija y lo vio. Su padre estaba sentado en su sillón de cuero junto a la ventana, el mismo sillón donde llevaba 12 años mirando hacia la nada. Pero esta vez, su rostro no estaba vacío. Esta vez, sonreía, una sonrisa pequeña, casi olvidada, como si los músculos apenas recordaran cómo hacerlo. Y a su lado, sentada en una silla que había acercado, estaba Lupita, la empleada doméstica, con su uniforme azul celeste y su delantal blanco. Pero en sus manos no había un trapo ni un limpiador. Había un libro viejo, de tapa gastada, y estaba leyendo. Elena no entró, no se atrevió. Cerró la puerta silenciosamente y bajó las escaleras con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Se sentó en el sofá de la sala, todavía con el portafolio en la mano, y por primera vez en años lloró sin entender por qué. Si alguna vez sentiste que el mundo entero estaba en tu contra, que el tiempo te arrebató algo que amabas y nunca te lo devolvió, quédate aquí. Porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia común, es una de esas historias que te recuerdan que los milagros no vienen de los hospitales, vienen de lugares que nunca imaginaste. Hace 6 meses, la vida de Elena Mondragón de la Fuente era una ecuación perfecta. CEO de Constructora Mondragón, la empresa que su padre fundó hace 40 años, contratos millonarios, edificios que redefinían el horizonte de la Ciudad de México, 14 horas diarias de trabajo, reuniones con inversionistas japoneses, alemanes, estadounidenses. Su agenda era un mapa de guerra donde cada minuto estaba conquistado. Y su padre, don Rafael Mondragón, estaba en el tercer piso, siempre en el tercer piso. Cuidado por enfermeras que llegaban a las 8 de la mañana y se iban a las 8 de la noche. Enfermeras que le daban sus medicamentos, que le preparaban comida baja en azúcar, que lo ayudaban a vestirse, eficientes, profesionales, frías. Elena subía cada mañana, antes de salir, 10 minutos, a veces 15, si el tráfico lo permitía, entraba al cuarto, besaba la frente de su padre, preguntaba si había dormido bien y se iba. Don Rafael respondía con monosílabos: sí, no, bien, gracias. No había conversación, no había conexión, solo un ritual de culpa que se repetía cada mañana como un rosario mecánico. Don Rafael había sido arquitecto, uno de los mejores del país. Diseñó el Museo Soumaya, la Torre Mondragón en Reforma, el complejo residencial que lleva su nombre en Bosques de las Lomas.
sus manos dibujaban mundos, sus ojos veían lo que aún no existía. Era un hombre de luz, de líneas, de espacios que respiraban, pero a los 62 años, la diabetes le arrebató la vista. Primero fue la visión borrosa, luego los puntos negros, luego la oscuridad total, retinopatía diabética avanzada. Los mejores oftalmólogos de Houston, de Madrid, de Singapur, dijeron lo mismo: irreversible, permanente, terminal. El día que don Rafael perdió por completo la visión, algo más se apagó. Su voz, su risa, su deseo de despertar. Pidió que nadie entrara a su biblioteca, que nadie tocara sus libros. 3000 volúmenes, clásicos, poesía, novelas, biografías, arquitectura, historia, coleccionados durante 50 años, ahora eran solo polvo y recuerdos. Las enfermeras sugirieron audiolibros. Don Rafael las escuchó en silencio y luego dijo con voz rota: no es lo mismo. Un audiolibro es una voz sin alma. Quiero sentir el papel. Quiero escuchar a alguien que me lea porque quiere leerme, no porque una máquina lo grabó. Así que dejó de leer, y con eso dejó de vivir. Pero había un detalle que Elena no sabía, algo que llevaba 3 meses sucediendo, justo debajo de su nariz, en las 2 horas que ella pasaba en reuniones con el consejo directivo, en las tardes cuando revisaba planos estructurales en su oficina de Insurgentes, en esos espacios vacíos que el dinero llenaba con eficiencia, pero nunca con amor. En esas horas, Lupita Sánchez, 48 años, empleada doméstica contratada hace 3 meses para limpiar la planta baja y preparar los alimentos, subía al 3er piso con un libro, uno de sus propios libros, de su propia casa, de su propia vida. Se sentaba junto a don Rafael, abría el libro y leía. Y fue en ese martes, cuando Elena llegó 3 horas antes porque una junta se canceló, que el secreto dejó de serlo. Esa noche, Elena no pudo dormir, tumbada en su cama king size de sábanas egipcias, mirando el techo altísimo de su habitación. No podía dejar de escuchar esa risa, la risa de su padre, una risa que ella no había provocado en años, una risa que una mujer de delantal azul celeste había logrado en solo 3 meses. Se levantó a las 3 de la madrugada, bajó a la cocina, se preparó un té de hierbabuena que no bebió, se quedó mirando la ventana, hacia el jardín iluminado por las luces automáticas, y se hizo una pregunta que la quemó por dentro. ¿Qué había hecho Lupita que ella no había hecho? Lupita llegaba a las 9 de la mañana, se iba a las 6 de la tarde, limpiaba los pisos de mármol, sacaba brillo a los muebles de la sala, preparaba el almuerzo, lavaba la loza, planchaba las cortinas, organizaba la despensa, todo impecable, todo perfecto. Pero Elena empezó a notar algo, pequeñas cosas, detalles que antes no veía. Don Rafael estaba diferente, no mucho, pero diferente. En las mañanas, cuando Elena subía con su ritual de 10 minutos, su padre ya estaba vestido, no con el pijama arrugado que las enfermeras le ponían, no, vestido, con camisa, con pantalones de vestir, con zapatos lustrados, como si tuviera un lugar a donde ir. Y su expresión ya no era la de un hombre apagado. Había algo sutil, un brillo extraño en los ojos que ya no veían, una espera, como si esperara algo o a alguien. Un día, mientras Elena tomaba su café a las carreras antes de salir, escuchó a su padre preguntar a Lupita: ¿a qué hora llega Lupita hoy? Lupita respondió: como siempre, don Rafael, a las 9 en punto. Y su padre asintió, con una sonrisa, pequeña, casi invisible, pero ahí estaba. Elena frunció el ceño, tomó su portafolio, salió de la casa. Pero la pregunta se quedó rondando en su mente durante toda la reunión de presupuesto con los contratistas. ¿Por qué su padre preguntaba por Lupita? ¿Por qué sonreía al escuchar su nombre?
Esa tarde, Elena hizo algo inusual. Salió de la oficina a las 4, no a las 8, no a las 9, a las 4. Le dijo a su asistente que tenía una emergencia familiar. No era mentira. Llegó a la mansión de Lomas de Chapultepec a las 4:30. Dejó el coche en el estacionamiento. Entró por la puerta principal. La casa estaba en silencio. Lupita no estaba en la cocina, no estaba en la sala, no estaba doblando ropa en el cuarto de lavado. Elena subió las escaleras, despacio, sin hacer ruido, como una intrusa en su propia casa. Llegó al tercer piso. La puerta del cuarto de su padre estaba entreabierta, igual que aquel martes. Se acercó, miró por la rendija, y lo que vio la dejó sin aire. Lupita estaba sentada junto a su padre, en la silla que había movido para estar más cerca. En sus manos, un libro de tapa dura y bordes dorados. 100 años de soledad, la edición antigua, la misma que Elena había visto en el librero desde que era niña. Y Lupita leía, con una voz suave, pausada, no rápida, no monótona, sino con ritmo, con vida, como si cada palabra fuera una pincelada en un lienzo invisible. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Don Rafael tenía los ojos cerrados, pero no dormía. No, estaba escuchando, intensamente, cada palabra, cada pausa, como si estuviera viendo, como si las palabras de Lupita fueran ventanas a un mundo que le habían arrebatado. Y entonces algo sucedió que Elena nunca olvidaría. Su padre levantó una mano, despacio, temblorosa, y tocó el brazo de Lupita, solo un toque, ligero, como diciendo, gracias, sigue, no pares. Lupita sonrió, una sonrisa pequeña, sin esperar nada a cambio, y siguió leyendo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Elena cerró los ojos. Una lágrima caliente bajó por su mejilla, y en ese instante todo se detuvo. El tiempo, la respiración, el mundo entero, porque estaba viendo algo que nunca creyó posible. Su padre, el hombre que había construido Constructora Mondragón con sus manos, el arquitecto que diseñó la Torre Mondragón en Reforma, el gigante que ella había admirado toda su vida, estaba ahí, vulnerable, frágil, pero no roto. No estaba roto porque alguien lo estaba sosteniendo, no con dinero, no con medicina, no con lástima, sino con palabras, con presencia, con un amor tan puro que dolía mirarlo. Elena se dio cuenta de algo devastador en ese momento. Durante 12 años había creído que su padre necesitaba una cura, un tratamiento, un milagro médico, pero se había equivocado. Lo que su padre necesitaba era mucho más simple y mucho más difícil de dar. Necesitaba que alguien lo viera, no como un hombre ciego, no como una carga, no como un recuerdo de lo que fue, sino como lo que seguía siendo, un ser humano, con sueños, con recuerdos, con el deseo de seguir vivo. Y Lupita lo había visto, desde el primer día, sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie le explicara, simplemente lo vio. Elena se alejó de la puerta. Bajó las escaleras despacio. Cada escalón pesaba como plomo. Llegó al jardín. La luz del atardecer pintaba todo de dorado. Las bugambilias trepaban por las paredes. El olor a jazmín flotaba en el aire. Todo era perfecto. Todo era hermoso. Pero Elena sentía que se estaba rompiendo por dentro. Se sentó en la banca de hierro forjado, la misma banca donde su madre solía leer cuando ella era niña,
La misma banca donde Elena se sentaba a hacer tarea mientras su madre pasaba páginas de novelas que nunca terminaba, porque siempre se quedaba dormida bajo el sol de la tarde. Y lloró, no con lágrimas silenciosas, no con dignidad, sino con sollozos que sacudían todo su cuerpo. Lloró por los 12 años perdidos, lloró por las conversaciones que nunca tuvo, lloró por las veces que entró al cuarto de su padre solo para cumplir con un ritual vacío. Lloró por todas las tardes que pudo haber leído para él, y no lo hizo. Pero más que nada, lloró porque acababa de entender algo que la humillaba. Una mujer que ganaba 5,000 pesos a la semana había hecho por su padre lo que ella, con toda su fortuna, con todo su poder, con toda su educación, no pudo hacer. Lupita le había devuelto la vida, no la vida médica, la vida real, la que importa, la que se mide en sonrisas, en momentos compartidos, en la calidez de una voz que lee solo porque quiere leer, sin esperar nada, sin pedir reconocimiento, solo porque sí. Lloró porque acababa de ver algo que la rompió. Su padre, el hombre más ocupado que conoció en su infancia, el hombre que nunca tuvo tiempo para leerle cuentos, porque estaba dibujando planos hasta la madrugada, ese hombre ahora recibía de una extraña lo que ella nunca le dio: tiempo, presencia, una voz que lo sacara de la oscuridad. Si esta historia está tocando algo dentro de ti, si sientes que hay algo en tu vida que dejaste ir y no sabes cómo recuperarlo, quédate. Porque lo que viene no es solo la historia de Lupita y don Rafael, es la historia de todos los que olvidamos que estar presente es el único regalo que realmente importa. Elena no confrontó a Lupita ese día, ni al siguiente, ni al siguiente. Solo observaba, en silencio, como una detective en su propia casa. Empezó a llegar temprano a propósito, a las 4:30, a las 4, a las 3:30, solo para ver, para entender, para descifrar qué estaba sucediendo en esa habitación del tercer piso que había logrado lo que 12 años de medicina cara no pudieron. Y lo que descubrió la dejó muda. Lupita no solo leía, había una rutina, un sistema, una dedicación que no estaba en su contrato, que nadie le pagaba, que nadie le pedía. Llegaba a las 9, hacía sus labores de limpieza hasta las 11, preparaba el almuerzo, y luego a las 12:30 subía, siempre a las 12:30, con un libro diferente cada día, a veces 100 años de soledad, a veces Don Quijote, a veces Borges, a veces Neruda. Se sentaba en la silla junto a don Rafael, le preguntaba cómo había dormido, cómo se sentía, si quería que leyera algo en especial, y luego abría el libro, y durante 2 horas leía, sin prisa, sin reloj, solo leía. Elena encontró algo más, algo que la destrozó. En el carrito de limpieza de Lupita, debajo de los trapos y los productos de limpieza, había un cuaderno de espiral azul cielo, viejo, gastado, con las esquinas dobladas. Elena lo tomó una tarde, cuando Lupita estaba en el baño. Lo abrió, y lo que leyó le quitó el aliento. Lunes 15 de julio, página 47 de Don Quijote. Don Rafael sonrió cuando le leí sobre Dulcinea. Me dijo que él también tuvo un amor imposible. Su esposa, mi patrona, la extraña todos los días. Martes 16 de julio. Empezamos 100 años de soledad. Al escuchar sobre Macondo, don Rafael preguntó si yo creía en los lugares mágicos. Le dije que sí, que su biblioteca es uno de ellos. Viernes 19 de julio. Terminamos el capítulo donde el coronel Aureliano hace pescaditos de oro. Don Rafael lloró. Me dijo que él también hacía cosas hermosas antes, que extraña dibujar. Le dije que todavía puede, con palabras. Elena cerró el cuaderno, las manos le temblaban. Lupita no solo leía, Lupita escuchaba, Lupita recordaba.
Lupita convertía cada sesión de lectura en un puente entre el pasado y el presente, entre la oscuridad y la luz, y entonces Elena encontró una entrada que la rompió por completo. Miércoles 31 de julio. Don Rafael me preguntó por qué hago esto. Le dije la verdad. Mi padre también fue ciego. Los últimos 3 años de su vida, yo le leía todas las noches. Cuando murió, me prometí que nunca dejaría a otro ciego solo en la oscuridad. Don Rafael tomó mi mano. Me dijo, «Eres un ángel, Lupita». Le dije, «No, don Rafael, solo soy alguien que sabe lo que es amar a un padre que ya no puede ver». Elena cerró el cuaderno y lo puso exactamente donde estaba. Salió de la casa, se subió a su Mercedes y manejó sin rumbo por 2 horas, llorando, gritando, golpeando el volante, porque acababa de entender algo que la humilló hasta los huesos. Lupita no estaba haciendo un favor. Lupita estaba sanando su propia herida a través de don Rafael y en el proceso le estaba devolviendo la vida a un hombre que ella, su propia hija, había abandonado emocionalmente. El dinero había pagado enfermeras, el dinero había pagado medicinas, el dinero había pagado una habitación lujosa con vista al jardín, pero el dinero no había pagado lo único que don Rafael necesitaba, una voz que lo quisiera de regreso. Y esa voz tenía nombre, Lupita Sánchez, 48 años, empleada doméstica, ex maestra de primaria, viuda, con 2 hijos ya grandes, con manos callosas de limpiar pisos ajenos y con un corazón tan grande que no cabía en el uniforme azul que usaba cada día. Pero había algo más que Elena no sabía, algo que estaba a punto de descubrir y que cambiaría todo. Una semana después, Elena estaba en su oficina revisando contratos cuando recibió una llamada de la casa. Era la enfermera. Don Rafael estaba pidiendo algo extraño. Quería sus lentes, los lentes que no usaba desde hacía 12 años, los lentes que guardaba en el cajón de su mesita de noche como un recuerdo inútil de un pasado que ya no existía. Elena le dijo a la enfermera que se los diera y colgó. Pero la pregunta quedó ahí, flotando en su mente como humo que no se disipa. ¿Para qué quería sus lentes un hombre que ya no podía ver? Esa tarde llegó a las 3. Subió al 3er piso. Abrió la puerta del cuarto de su padre sin hacer ruido, y lo que vio la dejó paralizada. Don Rafael estaba sentado en su sillón, con los lentes puestos, los mismos lentes de marco dorado que usó durante 30 años, y en su regazo, sus manos tocaban suavemente la portada de un libro. Solo tocaban, como si pudiera leer con los dedos, como si el tacto le devolviera algo que los ojos ya no podían darle. Lupita estaba a su lado, leyendo, pero esta vez no era 100 años de soledad, era otro libro, uno que Elena reconoció de inmediato, El Principito, el libro favorito de su madre, el libro que ella le leía a Elena cuando era niña antes de dormir. Lupita leía con esa voz suave que parecía acariciar cada palabra. Es una locura odiar a todas las rosas porque una te pinchó, renunciar a todos tus sueños porque uno de ellos no se realizó. Y entonces don Rafael habló, con una voz quebrada, llena de emoción. Mi esposa me leía este libro hace tantos años, cuando Elena era pequeña. A veces yo escuchaba desde la puerta. Nunca se lo dije, pero era mi momento favorito del día. Hizo una pausa. Su voz temblaba. Ella se sentaba en la mecedora junto a la cama de Elena y leía con esa voz suave que tenía, la misma voz que usaba para calmarme cuando yo llegaba estresado del trabajo. Leía sobre el Principito, sobre rosas, sobre zorros que pedían ser domesticados, sobre aviadores perdidos en el desierto, y yo me quedaba ahí, en el pasillo, escuchando, sin entrar, porque no quería interrumpir ese momento. Era de ellas, de mi esposa y mi hija.
Yo solo era un visitante secreto, un hombre que robaba momentos de ternura que no se atrevía a pedir para sí mismo. Don Rafael dejó escapar una lágrima. Cuando mi esposa murió, pensé que esos momentos se habían ido para siempre, que nunca volvería a escuchar El Principito leído con amor, que nunca volvería a sentir esa calidez, esa paz. Pero tú, Lupita, tú trajiste este libro. ¿Cómo lo supiste? Lupita sonrió, una sonrisa llena de ternura. Lo sé, don Rafael. Elena me lo contó una vez. Elena se quedó helada. Ella no había contado eso. Nunca. Porque ni siquiera lo recordaba con claridad. O tal vez sí lo recordaba, pero lo había enterrado tan profundo que ya no sabía que estaba ahí. Pero entonces se dio cuenta. Lupita no había hablado con ella. Lupita lo había descubierto sola. Probablemente encontró fotos. Probablemente escuchó a don Rafael mencionar algo en uno de sus momentos de lucidez. Probablemente simplemente observó, prestó atención, conectó puntos que nadie más se molestó en conectar. Lupita había hecho lo que Elena nunca hizo. Había investigado, había preguntado sin palabras, había entendido a don Rafael de una manera que nadie más, ni siquiera su propia hija, había logrado en 12 años. Y lo más devastador era que no lo hizo para impresionar a nadie, no lo hizo para ganarse un aumento, no lo hizo para ser reconocida, lo hizo porque entendía algo que Elena había olvidado, que conocer a alguien no es saber su nombre, es saber sus heridas, sus recuerdos, las cosas que lo hacen llorar en secreto, las cosas que lo hacen sonreír sin razón aparente. Elena cerró la puerta sin hacer ruido, bajó las escaleras, se sentó en la sala y por primera vez en su vida adulta sintió algo que nunca había sentido: envidia. Envidia de una empleada doméstica que conocía a su padre mejor que ella, que lo entendía mejor que ella, que lo amaba, de cierta forma, mejor que ella. Y la pregunta que la quemó fue esta: ¿cómo una mujer que ganaba 5,000 pesos a la semana había logrado lo que ella, con toda su fortuna, con todos sus recursos, con toda su educación, no pudo? La respuesta era tan simple que dolía. Lupita había dado lo único que el dinero no puede comprar: tiempo, atención, presencia, amor sin agenda, sin culpa, sin prisa. ¿Qué harías tú si descubrieras que alguien está cuidando a la persona que amas mejor de lo que tú lo has hecho? ¿Te sentirías agradecido o te sentirías avergonzado? Quédate, porque esta historia te va a enseñar que a veces la mayor lección no viene de arriba, viene de abajo, de las manos que limpian tus pisos, de las voces que no esperabas escuchar. Los días siguientes, Elena empezó a hacer algo que nunca había hecho: observar, no desde lejos, no espiando por rendijas, sino con atención real, con los ojos de alguien que finalmente está dispuesta a ver. Y lo que vio, la cambió. Notó que Lupita llegaba siempre 15 minutos antes, a las 8:45, no a las 9, y con esos 15 minutos subía al cuarto de don Rafael. Le llevaba un café recién hecho, no el café que la enfermera preparaba en la máquina automática, no, café de olla, con canela, con piloncillo, como se hacía antes, como lo hacía la madre de Elena. Le preguntaba cómo había amanecido, si había dormido bien, si había soñado con algo. Preguntas simples, preguntas que nadie más hacía, porque nadie más tenía tiempo. Y don Rafael respondía no con monosílabos, no con el silencio apagado de los últimos 12 años, sino con palabras, con historias, con recuerdos, como si la voz de Lupita fuera una llave que abría puertas que todos creían cerradas para siempre. Elena también notó algo más. Lupita traía flores. No las flores caras que Elena mandaba comprar cada semana en la florería de Lomas de Chapultepec. No,
flores silvestres, margaritas, girasoles pequeños, flores que compraba en el puesto de la esquina con su propio dinero y las ponía en un florero junto a la ventana del cuarto de don Rafael. ¿Para qué, si él no puede verlas? Había preguntado una vez la enfermera con tono burlón. Lupita la miró con calma. Respondió algo que Elena nunca olvidaría, porque él puede olerlas, y porque cuando yo le digo que hay girasoles amarillos junto a la ventana, él sonríe. Y esa sonrisa vale más que cualquier cosa que el dinero pueda comprar. La enfermera no dijo nada más, pero Elena, que escuchaba desde el pasillo, sintió que algo dentro de ella se rompía, o tal vez se arreglaba, no estaba segura. Un jueves por la tarde, Elena hizo algo que no había hecho en años. Canceló todas sus reuniones. Le dijo a su asistente que no la molestaran. Apagó su teléfono y se fue a casa. A las 2 de la tarde, llegó a la mansión. Todo estaba en silencio. Subió al tercer piso. La puerta del cuarto estaba entreabierta, como siempre. Se acercó, y esta vez no se escondió. Entró. Lupita estaba sentada junto a don Rafael, leyendo Don Quijote, el capítulo de los molinos de viento. Su padre escuchaba con los ojos cerrados, los lentes puestos, una sonrisa pequeña en los labios. Cuando Lupita vio a Elena, se levantó de inmediato, dejó el libro en la mesita. «Señora, perdón, yo solo estaba...» Elena levantó una mano. «No te disculpes, por favor, siéntate». Lupita dudó, pero algo en la voz de Elena la hizo obedecer. Se sentó de nuevo. Don Rafael volteó la cabeza hacia donde estaba su hija. «Elena, ¿qué haces aquí tan temprano?» Elena se acercó. Se sentó en la otra silla, la que estaba al otro lado de su padre, la que llevaba años vacía. «Vine a escuchar». Don Rafael sonrió. Una sonrisa llena de sorpresa, de alegría, de algo que parecía esperanza. «Entonces quédate». Lupita estaba leyendo sobre Don Quijote y los molinos. «Es mi parte favorita». Elena asintió. Lupita la miró con ojos inquisitivos. Elena le hizo un gesto con la cabeza. «Sigue, por favor». Y Lupita continuó leyendo. «En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear». Elena cerró los ojos, y por primera vez en 12 años estuvo presente, completamente presente, sin teléfono, sin agenda, sin reuniones esperando, solo ella, su padre, y la voz de una mujer que les estaba enseñando a ambos algo que habían olvidado, que estar juntos no requiere palabras profundas, no requiere planes complejos, solo requiere estar ahí, estar presentes. Cuando Lupita terminó el capítulo, don Rafael habló: «Gracias, Lupita». Su voz estaba cargada de emoción. Luego volteó hacia donde estaba Elena: «Y gracias a ti también, hija, por venir, por quedarte». Elena no pudo hablar. Solo tomó la mano de su padre, una mano arrugada, manchada por la edad, temblorosa, pero cálida, viva. Ahí, esa noche, Elena se quedó despierta hasta tarde, no revisando contratos, no respondiendo correos, sino pensando en Lupita, en su padre, en los 12 años que había perdido, porque creyó que estar presente significaba pagar cuentas, contratar enfermeras, asegurarse de que todo funcionara. Pero estar presente no es eso. Estar presente es sentarte junto a alguien y decir, sin palabras: estoy aquí, no me voy, eres importante para mí. Y eso era exactamente lo que Lupita había hecho, cada día, durante 3 meses, sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie la viera, sin esperar reconocimiento, solo porque sí, porque sabía lo que era perder a un padre ciego, porque sabía lo que era desear haber tenido más tiempo. Y ahora Elena también lo sabía, pero la pregunta era,
¿Era demasiado tarde para recuperar lo perdido? ¿O todavía había tiempo? La respuesta llegaría más pronto de lo que imaginaba, y sería más dolorosa y más hermosa de lo que jamás esperó. 2 semanas después, algo cambió, no en don Rafael, no en Lupita, en Elena. Empezó a llegar a casa más temprano, no a las 9 de la noche, no a las 8, a las 5, a las 4, a veces a las 3, y cuando llegaba, no se encerraba en su estudio a revisar correos. No, subía al tercer piso, tocaba la puerta, entraba y se sentaba en la silla que durante años había estado vacía, la silla al lado de su padre, y escuchaba a Lupita leer. Al principio fue incómodo. Elena no sabía qué hacer con sus manos, dónde mirar, cómo estar quieta sin revisar su teléfono cada 5 minutos, pero Lupita leía con esa voz que todo lo calmaba, y poco a poco, Elena aprendió algo que había olvidado, cómo estar presente, simplemente presente. Don Rafael no dijo nada las primeras veces, pero Elena notaba algo. Cuando ella entraba, su padre sonreía, una sonrisa diferente, como si durante 12 años hubiera estado esperando exactamente eso, que su hija se sentara a su lado, sin prisa, sin agenda. Solo ahí, un viernes por la tarde, después de que Lupita terminara de leer un capítulo de El viejo y el mar, don Rafael habló. Lupita, ¿podrías dejarnos a solas un momentito? Por favor. Lupita asintió. Cerró el libro con cuidado. Dejó la taza de té de hierbabuena sobre la mesita y salió de la habitación en silencio. Elena sintió un nudo en la garganta. Su padre nunca pedía estar a solas con ella. No desde hacía años. No desde antes de perder la vista. Papá, ¿todo está bien? Don Rafael volteó su rostro hacia donde estaba su hija. Su mirada ciega apuntaba directamente hacia ella, como si pudiera verla de todas formas. Elena, quiero que sepas algo. Elena tomó la mano de su padre. Dime. Don Rafael respiró hondo. Durante 12 años viví en la oscuridad, no solo porque no podía ver, sino porque sentí que ya no importaba, que ya no había razón para despertar, para hablar, para recordar quién fui. Elena apretó la mano de su padre. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Papá, yo... Espera, déjame terminar. Don Rafael sonrió levemente. Durante esos 12 años, tú trabajaste más duro que nadie. Construiste el imperio que yo empecé. Multiplicaste lo que yo apenas pude crear. Y sé que lo hiciste por mí, para que me sintiera orgulloso, para que supiera que mi legado estaba en buenas manos. Elena no pudo hablar. Solo lloró en silencio. Pero lo que no sabías, lo que yo nunca te dije, es que yo no necesitaba que construyeras edificios. Necesitaba que te sentaras a mi lado, como lo estás haciendo ahora, como Lupita lo hizo sin que nadie se lo pidiera. Elena dejó escapar un sollozo. Papá, perdóname. Yo pensé que... Don Rafael levantó una mano temblorosa y tocó el rostro de su hija. Buscó su mejilla. Limpió una lágrima con el pulgar. No hay nada que perdonar, hija. Tú hiciste lo que creíste correcto, pero ahora estás aquí. Y eso es lo que importa. No el tiempo que perdimos, sino el tiempo que nos queda. Elena abrazó a su padre y por primera vez en 12 años lloró en sus brazos. No con la culpa que la había perseguido durante años, sino con el alivio de finalmente entender que no era demasiado tarde, que todavía había tiempo, que el amor no se mide en logros, se mide en presencia. Cuando Elena salió de la habitación, Lupita estaba en el pasillo, esperando, con el libro en las manos, con esos ojos llenos de comprensión que no necesitaban palabras. Elena se acercó a ella y por primera vez no la vio como la empleada doméstica, la vio como lo que realmente era, un ángel disfrazado de mujer común,
una maestra que le había enseñado la lección más importante de su vida, que el amor no es grandilocuencia, es los pequeños momentos, los que nadie ve, los que nadie aplaude, los que simplemente son. Lupita, Elena habló con voz quebrada. Gracias por devolverme a mi padre, por enseñarme lo que yo había olvidado. Lupita sonrió, una sonrisa humilde, sin esperar nada. Señora, yo no hice nada especial. Solo leí, solo escuché, solo estuve ahí. Y eso, Lupita, es todo. Eso es lo que él necesitaba, lo que yo olvidé darle. Lupita asintió. Extendió el libro hacia Elena. Tal vez quiera leerle usted hoy. Él estaría feliz. Elena miró el libro. El viejo y el mar. El libro sobre un hombre que lucha contra lo imposible, que no se rinde aunque todo esté en su contra, que sigue adelante porque eso es lo que hace la gente que ama la vida. Tomó el libro, sintió el peso de las páginas, el olor del papel viejo, y entendió algo. Ese libro no era solo una historia, era una metáfora. Su padre era el viejo pescador, ciego, solo, pero todavía luchando, todavía vivo, todavía esperando que alguien lo viera, no con los ojos, sino con el corazón. Elena entró de nuevo a la habitación, se sentó en la silla junto a su padre, abrió el libro en la página donde Lupita lo había dejado y leyó. Su voz temblaba al principio, no tenía la suavidad de Lupita, no tenía ese ritmo perfecto, pero tenía algo que Lupita no podía darle. Tenía la voz de su hija, la voz que don Rafael había esperado escuchar durante 12 años. Pero el hombre era un hombre hecho para sufrir con dignidad. Elena leyó despacio. Don Rafael cerró los ojos, sonrió, y una lágrima solitaria bajó por su mejilla. Cuando Elena terminó el capítulo, su padre habló. «Has estado leyendo mal una palabra, hija». Elena se sorprendió. «¿Cuál?» «Sufrimiento. No se pronuncia así. Se pronuncia esperanza. Porque cuando sufres con dignidad, no estás solo sufriendo, estás esperando, esperando que algo cambie. Y hoy, algo cambió». Elena cerró el libro, abrazó a su padre, y por primera vez en su vida adulta, no sintió que estaba perdiendo el tiempo, sintió que finalmente lo estaba usando bien. Si estás escuchando esto y sientes que tu vida es una carrera sin fin, que el tiempo se te escapa entre los dedos, que las personas que amas están ahí pero no están contigo, detente, solo detente, porque esta historia te está diciendo algo. No necesitas ser perfecto. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas estar ahí, estar presente. El resto se cuida solo. Los meses siguientes fueron diferentes. Elena seguía siendo CEO, seguía cerrando contratos millonarios, seguía liderando la constructora más importante del país, pero algo había cambiado. Ella había cambiado. Ahora salía de la oficina a las 5, no a las 9, delegaba más, confiaba más, y cada tarde, sin excepción, llegaba a casa, subía al tercer piso y leía para su padre. A veces Lupita estaba ahí, a veces no, pero ya no importaba quién leía. Lo que importaba era que don Rafael ya no estaba solo, ya no vivía en la oscuridad esperando que el tiempo pasara. Ahora vivía esperando la siguiente historia, la siguiente voz, el siguiente momento compartido. Un día, mientras Elena leía 100 años de soledad, su padre la interrumpió. «Elena, hay algo que quiero que sepas». Elena dejó el libro. «Dime, papá, ¿puedo ver Macondo?» Elena frunció el ceño. «No entiendo». Don Rafael sonrió, una sonrisa llena de paz. Cuando Lupita empezó a leerme, hace meses, al principio solo escuchaba palabras, pero poco a poco algo empezó a cambiar. Las palabras se convirtieron en imágenes, en colores, en lugares. Yo veía Macondo, Elena, veía el hielo que el coronel Aureliano tocó de niño, veía los pescaditos de oro, veía todo.
porque Lupita no solo leía, pintaba con su voz. Y tú también estás aprendiendo a hacerlo. Elena sintió un nudo en la garganta. Papá, yo pensé que nunca volverías a ver. Don Rafael tomó la mano de su hija. Y no veo, no con los ojos, pero veo con algo mejor, con la imaginación, con los recuerdos, con las voces de las personas que me aman. Y eso, hija mía, es mejor que cualquier vista que pudiera tener. Elena abrazó a su padre y entendió algo que cambiaría su vida para siempre. La ceguera no es la ausencia de vista, es la ausencia de conexión. Y su padre ya no estaba ciego, porque finalmente alguien lo había visto, no con lástima, no con obligación, sino con amor puro, desinteresado, real. Esa noche, Elena bajó a la cocina. Lupita estaba preparando la cena, limpiando los trastes, organizando la despensa, como cada día. Elena se acercó. Lupita, necesito hablar contigo. Lupita se volteó, con esa expresión tranquila que nunca se alteraba. Dígame, señora. Elena respiró hondo. Quiero ofrecerte algo, un puesto nuevo. Ya no serás empleada doméstica, serás compañera de lectura oficial para mi padre, con un sueldo 3 veces mayor, con horarios flexibles, con todo lo que necesites. Solo quiero que sigas haciendo lo que has estado haciendo, leyendo, escuchando, estando ahí. Lupita la miró en silencio durante un momento que pareció eterno. Luego sonrió, una sonrisa llena de gratitud, pero también de algo más, de comprensión, de sabiduría. Señora, yo no hago esto por dinero. Lo hago porque sé lo que es perder a un padre ciego y desear haber tenido más tiempo. Pero acepto, no por mí, sino por don Rafael, porque él merece tener voces que lo amen, y ahora tiene 2, la mía y la suya. Elena abrazó a Lupita por primera vez, sin jerarquías, sin roles, solo 2 mujeres que amaban al mismo hombre, una como padre, otra como el padre que perdió, y en ese abrazo algo sanó, no solo en Elena, no solo en don Rafael, sino en Lupita también, porque a veces, cuando das amor, lo que realmente estás haciendo es sanar tus propias heridas, y en el proceso, sanas las de otros. 3 meses después, algo increíble sucedió. Don Rafael pidió algo que nadie esperaba. Quiero ir a la biblioteca. Elena y Lupita se miraron. La biblioteca, el lugar que don Rafael había prohibido que tocaran durante 12 años. El lugar donde guardaba 3000 libros que creía nunca volvería a disfrutar. Lo llevaron, entre las 2, despacio. Bajaron las escaleras del 3er piso, cruzaron el pasillo, abrieron las puertas dobles de caoba y entraron. El olor a papel viejo lo envolvió. Don Rafael respiró hondo, como si ese aroma fuera oxígeno puro. Cerró los ojos, sonrió. Estoy en casa. Lupita lo guió hasta su sillón favorito, el sillón de cuero donde pasaba horas leyendo antes de perder la vista. Don Rafael se sentó, extendió las manos, tocó los estantes, los libros, las tapas gastadas, los lomos desgastados, y entonces dijo algo que rompió a ambas mujeres. Pensé que nunca volvería aquí. Pensé que este lugar solo me recordaría lo que perdí, pero me equivoqué. Este lugar no es lo que perdí, es lo que encontré, porque ahora tengo algo mejor que leer solo. Tengo a alguien que lee conmigo, que ve por mí, que pinta mundos con su voz. Elena se arrodilló junto a su padre. Papá, lamento haberte dejado solo tanto tiempo. Don Rafael tomó el rostro de su hija entre sus manos. No me dejaste sola, hija. Solo te perdiste en el camino, pero encontraste el regreso. Y eso es lo que importa. Lupita, parada junto a la ventana, miraba la escena con lágrimas silenciosas bajando por sus mejillas. No dijo nada. No tenía que hacerlo, porque su trabajo estaba hecho.
No el trabajo de limpiar pisos, el trabajo de sanar almas, de reconectar corazones, de recordarle a la gente que los milagros no vienen de los hospitales, vienen de las manos que se extienden, de las voces que leen, de los corazones que aman, sin esperar nada a cambio. 6 meses después de aquel día, la vida en la mansión de Lomas de Chapultepec había cambiado por completo, pero no de las formas que uno esperaría. Don Rafael seguía ciego. La medicina no había encontrado una cura milagrosa. Los oftalmólogos seguían diciendo lo mismo: irreversible, permanente, sin esperanza de recuperación. Pero algo había cambiado, algo que ningún doctor podía medir. Don Rafael había vuelto a vivir. Cada tarde a las 3 en punto, la biblioteca se llenaba de voces. Lupita llegaba con su libro del día, a veces Borges, a veces Cortázar, a veces simplemente poesía de Neruda que leía con esa voz que convertía palabras en melodías. Elena llegaba a las 3:30, ya no desde la oficina con prisa y estrés, sino desde casa, donde había empezado a trabajar medio tiempo, delegando, confiando, construyendo menos edificios y más recuerdos. Se sentaban los tres, don Rafael en su sillón de cuero, Lupita a su derecha, Elena a su izquierda, y leían, turnándose. A veces Lupita leía un capítulo, luego Elena continuaba. A veces don Rafael simplemente escuchaba, a veces interrumpía para comentar, para recordar, para reír, porque eso era lo más increíble. Don Rafael volvía a reír, no la risa tímida de alguien que había olvidado cómo, sino la risa plena de alguien que ha encontrado razones para estar vivo. Un viernes por la tarde, mientras Lupita leía El amor en los tiempos del cólera, don Rafael la interrumpió. Lupita, ¿puedo hacerte una pregunta? Por supuesto, don Rafael. ¿Por qué sigues trayendo tus propios libros? Tengo 3000 aquí. Puedes leer cualquiera. Lupita cerró el libro. Sonrió. Una sonrisa llena de ternura. Porque los libros que traigo son los que leí con mi padre. Y cuando se los leo a usted, siento que él sigue aquí, que ambos siguen aquí. Ustedes dos, los hombres que más amé en mi vida. Uno que perdí, otro que encontré. Elena sintió que algo se rompía en su pecho, no de tristeza, de belleza, de comprender que Lupita no solo estaba sanando a su padre, estaba sanando su propio duelo, y en el proceso les había enseñado a todos algo invaluable, que el amor nunca se pierde, solo se transforma, se multiplica, se regala a otros. Don Rafael extendió su mano. Lupita la tomó. Él habló con voz quebrada. Gracias, Lupita, por verme cuando nadie más podía. No con los ojos, con el corazón. Lupita apretó su mano. Usted me devolvió a mi padre, don Rafael. Cada vez que leo para usted, él está aquí conmigo, y eso es un regalo que ningún dinero puede pagar. Elena tomó las manos de ambos, formando un círculo, 3 personas, 3 historias, 3 heridas que se sanaban juntas, y dijo algo que había estado guardando durante meses. Yo también quiero agradecerles, a ambos, por enseñarme que la vida no se mide en contratos firmados, en edificios construidos, en logros que se cuelgan en paredes. Se mide en momentos como este, en manos que se sostienen, en voces que leen, en presencias que importan. Los 3 se quedaron en silencio, ese silencio cómodo que solo existe entre personas que se entienden sin palabras. Y luego Lupita continuó leyendo, porque eso era lo que hacían: leer, estar, amar. Esta historia está terminando, pero antes de que te vayas, necesitas saber algo, algo que tal vez cambie la forma en que ves tu propia vida. Un año después de que Elena descubriera a Lupita leyendo para su padre, don Rafael cumplió 75 años. Elena organizó una cena pequeña, íntima, sin lujos innecesarios, solo familia cercana. Y Lupita, porque Lupita ya era familia. Durante la cena,
Don Rafael pidió silencio. Dijo que quería compartir algo. Elena sintió un nudo en la garganta. Su padre rara vez pedía atención. Cuando lo hacía, era porque tenía algo importante que decir. Don Rafael habló con voz firme, clara, llena de vida. Durante 12 años viví muerto, ciego de cuerpo, pero más ciego de alma. Creí que la vida se había acabado, que ya no había razón para despertar, para soñar, para recordar quién fui. Hizo una pausa. Buscó con la mano hasta encontrar la de Lupita, la sostuvo, luego buscó la de Elena y continuó. Pero 2 mujeres me enseñaron algo. Una me enseñó que los milagros no necesitan ojos, necesitan corazones que vean. Y la otra me enseñó que nunca es tarde para volver a estar presente, para recuperar el tiempo. No el tiempo perdido, sino el tiempo que nos queda. Don Rafael sonrió, una sonrisa llena de paz. Esas 2 mujeres me devolvieron algo que creí perdido para siempre. No la vista, sino la razón de vivir. Y quiero que sepan que durante este último año he visto más que en toda mi vida. He visto Macondo, he visto molinos de viento, he visto viejos pescadores luchando contra el mar, he visto mundos enteros pintados con palabras, y he visto algo más importante. He visto amor, amor puro, desinteresado, real. Las lágrimas corrían por el rostro de Elena. Lupita lloraba en silencio, y todos los presentes, incluso los que no conocían la historia completa, sentían que estaban presenciando algo sagrado, una lección de vida que solo se aprende a través del dolor y de la redención. Don Rafael terminó con algo que nadie esperaba. Si ustedes creen que esta historia es sobre una muchacha que ayuda en la casa y le leía a un ciego, se equivocan. Esta historia es sobre 3 personas ciegas que aprendieron a ver. Lupita, ciega por el duelo de su padre. Elena, ciega por el trabajo que la alejó de lo importante. Y yo, ciego por la autocompasión que me hizo olvidar que todavía estaba vivo. Pero los 3 encontramos la luz, no afuera, sino adentro, en el amor que decidimos darnos unos a otros. El silencio que siguió fue ensordecedor, pero era el tipo de silencio que habla más fuerte que cualquier palabra. El silencio de corazones que entienden, que sienten, que se transforman. Esa noche, después de que todos se fueran, Elena subió al cuarto de su padre. Don Rafael estaba sentado en su sillón, con los lentes puestos, con un libro en el regazo, tocándolo suavemente con las puntas de los dedos. Elena se sentó a su lado. «Papá, gracias por lo que dijiste hoy». Don Rafael volteó hacia ella. «Hija, hay algo más que quiero decirte, algo que solo tú necesitas escuchar». Elena tomó su mano. «Dime, durante 12 años, pensé que eras distante porque no te importaba, pero me equivoqué. Eras distante porque te importaba demasiado. Trabajabas tanto porque querías honrar mi legado. Querías demostrar que yo no había fracasado, que mi empresa seguía viva, que mi nombre seguía significando algo». Elena comenzó a llorar. «Papá, yo solo quería que estuvieras orgulloso». Don Rafael sonrió, una sonrisa llena de amor. «Y lo estoy, hija, no por los edificios que construiste, sino por la mujer que decidiste ser, la mujer que dejó de huir, que dejó de esconderse detrás del trabajo, que se sentó a mi lado y dijo sin palabras: estoy aquí, no me voy, te amo». Elena abrazó a su padre, y en ese abrazo sanaron completamente, no porque el pasado cambiara, sino porque el presente lo redimía, porque habían aprendido que el amor no es perfecto, es imperfecto, lleno de errores, de ausencias, de culpas. Pero cuando decides volver, cuando decides estar, todo se transforma. Hoy, 3 años después de aquel martes en que Elena llegó temprano a casa,
La vida en la mansión de Lomas de Chapultepec sigue su curso, pero ya nada es igual. Lupita ya no es muchacha que ayuda en la casa. Es oficialmente compañera de lectura y cuidadora emocional, un título que Elena creó específicamente para ella, con un sueldo que le permite vivir cómodamente, con horarios flexibles, con todo el respeto y el reconocimiento que merece. Pero Lupita sigue trayendo sus propios libros, sigue llegando 15 minutos antes, sigue llevando flores del puesto de la esquina, porque para ella esto nunca fue un trabajo, fue un acto de amor, y los actos de amor no cambian con títulos ni sueldos. Don Rafael sigue ciego, pero ya no vive en la oscuridad. Cada tarde, a las 3 en punto, la biblioteca se llena de voces, de risas, de historias. Ha terminado su lista de 50 libros que quería volver a ver. Ahora está en la segunda lista, de 100 libros, porque cuando tienes razones para vivir, las listas nunca se acaban. Y Elena dejó de ser CEO tiempo completo. Ahora trabaja medio tiempo, delegó, confió y descubrió algo que nunca imaginó, que ser exitosa no significa trabajar 14 horas al día, significa saber cuándo trabajar y cuándo simplemente estar. Cada viernes, sin falta, los tres se reúnen en la biblioteca, cierran las puertas, apagan los teléfonos y leen, a veces Lupita, a veces Elena, a veces simplemente escuchan audiolibros juntos, aunque don Rafael siempre dice que prefiere las voces reales, las voces de las personas que ama, y en esos momentos, mientras las palabras flotan en el aire de la biblioteca, mientras las manos se sostienen, mientras las sonrisas se comparten, algo mágico sucede. Los tres ciegos vuelven a ver, no con los ojos, con algo mucho más poderoso, con el corazón, porque al final esa es la lección que esta historia vino a enseñar. La ceguera no es la ausencia de vista, es la ausencia de conexión. Es trabajar tanto que olvidas para qué trabajas. Es estar tan ocupado sobreviviendo que olvidas vivir. Es tener a las personas que amas a tu lado, pero no estar presente, no verlas, no escucharlas, no sentarlas junto a ti y decir, estoy aquí, contigo, ahora. Elena aprendió eso de la forma más dolorosa, pero también de la más hermosa, a través de una muchacha que ayuda en la casa de delantal, que le enseñó que los milagros no vienen de arriba, vienen de las manos que limpian, de las voces que leen, de los corazones que aman sin esperar aplausos, sin esperar reconocimiento, sin esperar nada más que la paz de saber que hiciste lo correcto. Si tú estás escuchando esto ahora mismo, si sientes que esta historia te tocó de una forma que no puedes explicar, es porque necesitabas escucharla, porque en algún lugar de tu vida hay alguien esperando que te sientes a su lado, que le leas, que le hables, que simplemente estés. No necesitas ser perfecto, no necesitas tener todas las respuestas, no necesitas ser Lupita. Solo necesitas hacer lo que ella hizo, estar presente, ver a las personas, no con los ojos, con el corazón, porque al final, cuando la vida termine, cuando mires hacia atrás, no recordarás los contratos que firmaste, no recordarás las reuniones a las que asististe, no recordarás los logros que colgaste en la pared, recordarás los momentos, las manos que sostuviste, las voces que escuchaste, las veces que estuviste presente, las veces que amaste sin condiciones, las veces que fuiste Lupita para alguien, o las veces que alguien fue Lupita para ti. Don Rafael lo expresó mejor que nadie. Los milagros no necesitan ojos, necesitan corazones que vean. Y tú que escuchaste hasta el final, ahora tienes dos opciones. Puedes olvidar que oíste esto. Puedes seguir tu vida como si nada hubiera cambiado, o puedes hacer algo pequeño, algo que realmente importe. Llama a alguien que has ignorado,
Siéntate junto a alguien que está solo. Léele a alguien que ya no puede leer. Escucha a alguien que necesita ser escuchado. Está presente. Solo eso. Está presente. Porque si Lupita pudo cambiar la vida de dos personas con solo sentarse y leer, imagínate lo que tú puedes hacer con tus manos, con tu voz, con tu corazón. Esta historia no debería existir en un mundo perfecto, porque en un mundo perfecto nadie debería necesitar que un extraño le enseñe a amar a su propia familia. Pero vivimos en este mundo. Y en este mundo, a veces los ángeles usan uniformes de empleada doméstica, y a veces los milagros vienen disfrazados de libros viejos y voces suaves. La pregunta es, ¿vas a seguir ciego o vas a empezar a ver? La respuesta está en ti. Siempre estuvo ahí. Solo necesitabas que alguien te la recordara. Y ahora lo hice. Ahora ya no tienes excusa. Anda, está presente, ama, y verás que los milagros no están en los hospitales, están en tus manos, esperando que los uses.